El Evangelio de Juan, el mensaje de luz y verdad. ¿Qué pasaría si te dijera que existe un evangelio que no solo relata los milagros de Jesús, sino que revela su propia esencia? Un evangelio que no solo habla a tu mente, sino que atraviesa directamente tu alma. El Evangelio de Juan no se parece a ningún otro. Es una obra maestra de revelación divina, una invitación a salir de las sombras de la duda y entrar en la luz ardiente de la verdad. Esto no es solo una historia, es un encuentro, es un evangelio escrito para que creas y al creer encuentres la vida eterna. Juan no quiere solo que conozcas acerca de Jesús, quiere que lo experimentes. Con cada versículo, Juan retira las capas, revelando a Jesús como el Verbo hecho carne, la luz del mundo y el buen pastor que llama a sus ovejas por nombre. ¿Estás listo para embarcarte en este viaje de luz, verdad y fe? Entremos en el Evangelio de Juan y descubramos el poder transformador de conocer a Jesús, no solo como una figura histórica, sino como tu Salvador, tu Redentor y tu amigo más cercano. Capítulo 1. Comprendiendo la perspectiva única de Juan. El Evangelio de Juan comienza con una de las declaraciones más profundas y poéticas de toda la Escritura. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Juan 1:1 hasta 2. Estas palabras distinguen de inmediato el Evangelio de Juan. Mientras los otros evangelios comienzan con genealogías, relatos de nacimiento o el ministerio de Jesús, Juan comienza con la eternidad. Retrocede hasta el mismo fundamento de la existencia, declarando con valentía que Jesús no es solo un profeta, un maestro o un hacedor de milagros. Él es el Verbo eterno de Dios. El Verbo hecho carne. En esta apertura, Juan utiliza el término griego logos, que significa verbo, para describir a Jesús. Para los antiguos griegos, logos representaba la razón, el orden y el principio que gobernaba el universo. Para la audiencia judía, evocaba la palabra de Dios que trajo la creación a la existencia. Al llamar a Jesús el Logos, Juan une estas comprensiones culturales, revelando que Jesús es tanto el creador como el sustentador de todas las cosas. Pero Juan no se detiene allí. Lleva este concepto de Logos un paso más allá en el versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria del Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este solo versículo encapsula el corazón del Evangelio de Juan. Dios mismo entró en la historia humana, tomando carne y habitando entre nosotros. Esta es la encarnación, el acto supremo de amor y humildad. Luz que brilla en las tinieblas. Juan continúa introduciendo un tema poderoso que recorre todo su evangelio: la luz contra las tinieblas. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Juan 1:4 hasta 5. Jesús es descrito como la luz del mundo, un faro que penetra la oscuridad del pecado, la desesperación y la muerte. La imagen de la luz no es solo poética, es profundamente espiritual. Las tinieblas representan la ignorancia, el mal y la separación de Dios, mientras que la luz significa verdad, santidad y la presencia de Dios. No importa cuán profunda parezca la oscuridad, Juan nos asegura que no puede ni podrá apagar la luz.
Este es un mensaje de esperanza para todo creyente. En Jesús encontramos una luz que nos guía, nos sana y nos restaura. El testimonio de Juan el Bautista. Juan el apóstol introduce otra figura clave al comienzo de su evangelio, Juan el Bautista. Hubo un hombre enviado por Dios, llamado Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Juan 1:6 hasta 7. El papel de Juan el Bautista era claro. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. Su humildad y valentía son un ejemplo para nosotros. Él dirigía a la gente lejos de sí mismo y hacia Jesús, declarando: «Miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. Esto nos recuerda que nuestras vidas también están destinadas a reflejar la luz de Jesús. Estamos llamados a ser testigos, a brillar su luz en un mundo que desesperadamente la necesita. Un Dios que nos conoce por nombre. En el primer capítulo, Juan nos presenta a un Dios que no es distante ni indiferente. Cuando Jesús comienza su ministerio, llama a sus primeros discípulos con una invitación simple pero profunda. Vengan y vean. Juan 1:39. Este enfoque personal nos muestra que Jesús no solo quiere seguidores, Él quiere una relación. Él nos conoce por nombre, ve nuestro potencial y nos llama a una vida de propósito y transformación. Capítulo 2. Señales y milagros. Una de las características distintivas del Evangelio de Juan es su enfoque en las señales y milagros realizados por Jesús. A diferencia de los otros evangelios, Juan usa el término señales deliberadamente, enfatizando que estos milagros no son solo eventos sobrenaturales, sino revelaciones más profundas de la naturaleza divina y el propósito de Jesús. Cada señal sirve como un faro que señala quién es realmente Jesús, el Hijo de Dios. El primer milagro: convertir el agua en vino. La primera señal registrada en el Evangelio de Juan ocurre en una boda en Caná. Cuando el vino se acaba, María, la madre de Jesús, se acerca a él con una petición simple pero profunda. Inicialmente, Jesús responde: «Mi hora aún no ha llegado». Juan 2:4. Sin embargo, en un acto de compasión y poder silencioso, Él convierte el agua en vino, demostrando su autoridad sobre la naturaleza. Este milagro es más que salvar una celebración de bodas. Simboliza transformación. Jesús toma algo ordinario, como el agua, y lo convierte en algo extraordinario, como el buen vino. Es una muestra de la vida abundante que Él ofrece, donde lo cotidiano se vuelve milagroso a través de su toque. La alimentación de los 5,000. Otra señal notable es la alimentación de los 5,000, donde Jesús toma 5 panes y 2 peces y los multiplica para alimentar a una multitud enorme. Este milagro revela a Jesús como el proveedor supremo, capaz de suplir no solo el hambre física, sino también las necesidades espirituales. En esta señal, Jesús demuestra su compasión por las multitudes y su capacidad de proveer más allá de toda medida. Él enseña que la provisión de Dios no está limitada por la escasez. La fe desbloquea la abundancia del cielo. Caminando sobre el agua. El Evangelio de Juan también relata el momento en que Jesús camina sobre el agua,
una demostración impresionante de su poder sobre el mundo natural. Mientras los discípulos luchan contra la tormenta, Jesús se acerca a su barca y dice: «Soy yo, no tengan miedo». Juan 6:20. Este milagro sirve como recordatorio de que Jesús está con nosotros en las tormentas de la vida. Su presencia trae paz, y su poder sobre los elementos nos asegura que ningún desafío es demasiado grande para que Él lo supere. La resurrección de Lázaro. Quizás la señal más profunda en el Evangelio de Juan es la resurrección de Lázaro. Cuando Jesús llega a la tumba de Lázaro, declara: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera». Juan 11:25. Luego, con una voz de autoridad, llama a Lázaro fuera de la tumba, demostrando su poder sobre la muerte misma. Este milagro anticipa la propia resurrección de Jesús y sirve como un poderoso recordatorio de que Él tiene las llaves de la vida y la muerte. A través de la fe en Él, nosotros también podemos experimentar nueva vida, ahora y eternamente. Es menor que numeral 2. Cero numeral es mayor que el propósito de las señales. Juan declara explícitamente el propósito de estas señales cerca del final de su Evangelio. Pero éstas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Juan 20:31. Estos milagros no son solo relatos históricos, son una invitación a la fe. Nos desafían a mirar más allá de lo físico y reconocer las verdades espirituales que revelan. Cada señal es un llamado a confiar en Jesús como la fuente de vida, esperanza y salvación. Capítulo 3. El pan de vida. El Evangelio de Juan no solo está lleno de señales milagrosas, sino también de enseñanzas profundas que revelan el corazón del ministerio de Jesús. Entre estas enseñanzas, el discurso de Jesús sobre ser el pan de vida se destaca como una piedra angular de su mensaje. Es una declaración de su capacidad para sostener, nutrir y satisfacer las necesidades más profundas de la humanidad. Yo soy el pan de vida. Después de realizar el milagro de alimentar a los 5,000, Jesús se dirige a la multitud que lo sigue. Lo buscan por más pan físico, pero Jesús redirige su enfoque hacia un sustento mucho mayor. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Juan 6:35. Aquí, Jesús se ofrece a sí mismo como la fuente suprema de alimento espiritual. El pan físico sostiene el cuerpo por un momento, pero Jesús promete un sustento que satisface el alma por la eternidad. Es menor que numeral 0. 5 numeral. Es mayor que. Esta declaración revela su naturaleza divina y su misión de ofrecer vida eterna a quienes creen. El llamado a creer. La enseñanza de Jesús va más allá de ofrecer pan. Él invita a la multitud a una relación transformadora con Él. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Juan 6:40. Esta es la esencia del Evangelio. Creer en Jesús como el Hijo de Dios y el dador de la vida eterna. La fe se convierte en el puente que conecta a la humanidad con lo divino, desbloqueando la plenitud de las promesas de Dios. Una enseñanza difícil.
A medida que Jesús continúa su discurso, presenta una metáfora desafiante. A menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no tendrán vida en ustedes. Juan 6:53. Esta declaración sorprende a muchos de sus oyentes. Toman sus palabras literalmente y luchan por comprender su significado espiritual. Jesús no está hablando de un consumo físico, sino de una relación profunda y permanente con Él. Comer su carne y beber su sangre significa participar plenamente en su vida, su sacrificio y su resurrección. Es una invitación a vivir en completa dependencia de Él. La respuesta de los discípulos. Muchos de los seguidores de Jesús encuentran esta enseñanza demasiado difícil y lo abandonan. Sin embargo, sus discípulos más cercanos permanecen. Cuando Jesús les pregunta si ellos también se irán, Pedro responde con palabras de profunda fe. Es menor que numeral 1, 0 numeral. Es mayor que, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Juan 6:60 y 8-69. La respuesta de Pedro refleja el corazón del verdadero discipulado, un reconocimiento de que Jesús es la única fuente de vida y verdad. Incluso cuando sus enseñanzas son desafiantes, la fe nos impulsa a permanecer cerca de Él. Vivir del pan de vida hoy. El mensaje de Jesús como el pan de vida es tan relevante hoy como lo fue entonces. En un mundo lleno de placeres temporales y satisfacciones fugaces, Jesús ofrece algo eterno. Nos llama a alejarnos de las distracciones de este mundo y encontrar nuestro sustento en Él. Al alimentarnos de su palabra, confiar en sus promesas y vivir en su presencia, experimentamos una plenitud que nada más puede proporcionar. El pan de vida no se trata solo de la salvación eterna, se trata de vivir una vida de propósito, gozo y paz aquí y ahora. Capítulo 4. El llamado a la fe de Juan. El Evangelio de Juan se distingue por su apelación intencional y profundamente personal a sus lectores. A diferencia de los evangelios sinópticos, el propósito de Juan está declarado explícitamente, sin dejar ambigüedad sobre su misión. Pero éstas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Juan 20:31. Esta declaración de propósito sirve como el latido del Evangelio de Juan. Es un llamado a la fe, no una fe ciega, sino una fe arraigada en evidencia, experiencia y la presencia innegable de Jesús como el Hijo de Dios. La fe como el camino a la vida eterna. A lo largo del Evangelio, Juan entreteje el tema de la fe como la clave para la vida eterna. Desde la conversación de Jesús con Nicodemo en Juan 3, donde declara: «El que cree en Él no perecerá, sino que tendrá vida eterna». Juan 3:16. Hasta sus enseñanzas a las multitudes y a sus discípulos, la fe se presenta como el requisito singular para la salvación. Pero la fe en el Evangelio de Juan no es simplemente un reconocimiento intelectual, es confianza activa. Es el tipo de fe que te impulsa a dejarlo todo atrás, como hicieron los discípulos, para seguir a Jesús. Es la fe que lo reconoce como el pan de vida, la luz del mundo y la resurrección y la vida. Señales que señalan a la fe. Juan
Selecciona cuidadosamente 7 milagros o señales para construir un caso convincente a favor de la fe. Desde convertir el agua en vino en Caná hasta resucitar a Lázaro de entre los muertos, cada señal no es simplemente una demostración de poder, sino una revelación de quién es Jesús. Estas señales desafían al lector a mirar más allá de lo físico y comprender las verdades espirituales que revelan. Las señales no se tratan del milagro en sí mismo, sino de lo que significan: la autoridad de Jesús, su compasión y su misión divina. Sirven como una invitación a la fe, instando al lector a responder a la evidencia frente a ellos. Fe que transforma vidas. El Evangelio de Juan está lleno de historias de personas cuyas vidas fueron transformadas por la fe. Desde la mujer samaritana en el pozo que encontró agua viva en Jesús, hasta el hombre ciego sanado en sábado, quien declaró: «Señor, creo». Juan 9:38. La fe se muestra como un catalizador para la transformación. Quizás el ejemplo más conmovedor es Tomás, a menudo llamado Tomás el Incrédulo. Después de la resurrección de Jesús, Tomás se niega a creer hasta ver las marcas de los clavos en sus manos y poner su mano en su costado. Cuando Jesús se le aparece, Tomás proclama: «Señor mío y Dios mío». Juan 20:28. Jesús responde: «Porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y sin embargo han creído». Juan 20:29. Este encuentro subraya la esencia de la fe: confiar en lo que no podemos ver, basándonos en el testimonio de quienes sí lo han visto. Es un recordatorio de que la fe no consiste en tener todas las respuestas, sino en confiar en aquel que las tiene. Fe que sostiene. El Evangelio de Juan no solo nos llama a creer, sino que nos muestra cómo la fe nos sostiene en las pruebas de la vida. Jesús promete: «En este mundo afrontarán aflicciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo». Juan 16:33. La fe en Jesús nos da la fuerza para resistir, el valor para tener esperanza y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una fe que nos ancla, incluso cuando las tormentas rugen a nuestro alrededor. Un evangelio para todas las generaciones. El Evangelio de Juan es tan relevante hoy como lo fue cuando se escribió. Su mensaje trasciende tiempo, cultura y circunstancias. Es un evangelio para escépticos que buscan evidencia, para creyentes que necesitan ánimo y para aquellos que anhelan una conexión más profunda con Dios. A través de sus páginas se nos invita a encontrarnos con Jesús, a creer en Él y a experimentar la plenitud de la vida que Él ofrece. ¿Qué hemos aprendido de este vídeo? El Evangelio de Juan es más que una narración, es una invitación, un faro de fe y una guía profunda para conocer a Jesús personalmente. A medida que hemos recorrido sus poderosos temas, hemos descubierto verdades que son transformadoras, no solo para entender la Biblia, sino para vivir una vida de propósito y conexión con Dios. Primero, hemos aprendido que Jesús es el Verbo hecho carne, lo divino hecho humano, que habitó entre nosotros para revelar el amor, la gracia y la verdad de Dios. Esta verdad fundamental nos llama a ver a Jesús no solo como una figura histórica, sino como el Verbo vivo que continúa hablando a nuestras vidas hoy. Segundo, los milagros y señales de Jesús nos recuerdan que Él no está limitado por el mundo natural.
Cada señal apunta más allá de sí misma, invitándonos a ver su naturaleza divina y confiar en su poder para intervenir en nuestras vidas. Desde convertir agua en vino hasta resucitar a Lázaro, estos actos revelan a un Dios que es a la vez poderoso y personal. Tercero, las enseñanzas de Jesús, como su declaración de ser el pan de vida, nos muestran que Él es la fuente suprema de alimento, plenitud y esperanza. En un mundo que a menudo nos deja vacíos, Jesús proporciona el sustento que nuestras almas desesperadamente necesitan. Cuarto, el Evangelio de Juan enfatiza la centralidad de la fe. Es mediante la creencia en Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, que recibimos vida eterna. Esta fe no es pasiva, es activa, transformadora y vivificante. Nos desafía a confiar en Él, incluso cuando no podemos ver el panorama completo. Por último, hemos aprendido que el Evangelio de Juan es atemporal. Su mensaje es para cada generación, ofreciendo esperanza, paz y un camino hacia la vida eterna. Nos anima a aceptar a Jesús como nuestro Salvador, a seguirlo de todo corazón y a compartir su amor con el mundo. Al reflexionar sobre estas lecciones, seamos inspirados a profundizar nuestra fe, vivir el amor de Cristo y confiar en sus promesas. El Evangelio de Juan no solo nos habla de Jesús, nos invita a conocerlo personalmente y experimentar la vida abundante que Él ofrece. Gracias por ver este video. Gracias por acompañarnos en esta exploración del Evangelio de Juan. Esperamos que este mensaje haya inspirado y enriquecido tu entendimiento de Jesús y su amor transformador. Si este video te ha bendecido, por favor dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal para mantenerte conectado con más contenido edificante y revelador. Al continuar adelante, recuerda las palabras del Evangelio de Juan. Estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Que esta verdad te guíe, te fortalezca y llene tu vida de esperanza y propósito. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.